Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estén escuchando. Desde Ministerio La Voz de la Palabra les damos la bienvenida a un nuevo podcast. Si tuviera que comparar la vida cristiana con un videojuego, lógicamente elegiría al más trascendental de toda la historia. Y si te lo estás preguntando, así es el Pac-Man. ¿Que no te la esperabas? Creado el 22 de mayo de 1980 por el diseñador Toru Iwatani, miembro de Namco, y distribuido en los Estados Unidos por Midway Games, estableció un récord Guinness entre 1981 y 1987, vendiendo nada más y nada menos que 233.822 máquinas de arcade, destronando al que era el dominador en ventas de aquel entonces, el juego Space Invader. Ahora bien, esto también trajo un cambio trascendental en la industria de los videojuegos, porque en aquel entonces siempre se tenía la costumbre de hacer juegos estilo shooter, con una cierta carga de violencia, etc. En cambio, la llegada del Pac-Man no solamente revolucionó el mercado en materia de ventas, sino que también amplió su público, siendo aceptable por todas las familias. Y si nos ponemos a pensar un poco en cómo fue el ministerio de Jesús, más allá de todo lo que abarcó y lo que implicó, él entre otras cosas vino a traer el evangelio puro de parte del Padre, un evangelio que no era exclusivista, un evangelio que no discriminaba y que justamente estaba al alcance de todas las personas, incluidos los publicanos, las prostitutas, los ciegos, los mancos, los leprosos, etc. Por eso es necesario que entendamos que el evangelio de Cristo no discrimina y está al alcance de todos por igual. Por otra parte, la temática del juego comprende, además de ir comiendo cada uno de los puntitos que nos va a hacer subir de nivel, es tratar en lo posible de ir huyendo de 4 fantasmas que aparecen durante el juego. Y los 4 fantasmas están representados cada uno con un apodo que fue puesto en japonés. Recordemos que este juego fue creado por un diseñador japonés llamado Toru Iwatani de la empresa japonesa Namco. Pero bueno, eso es dato aparte. Justamente doy esto a colación por la particularidad de los apodos. Uno es el cazador, el otro es el embustero, el otro es el caprichoso y el otro es el bobo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la vida cristiana? Precisamente con esos 4 fantasmas solemos lidiar en la vida cristiana, en el día a día. ¿Por qué? Porque son 4 maneras a través de las cuales Satanás nos engaña. Y no estamos hablando de la cuestión de seguir a falsos profetas, sino 4 maneras erróneas de ver el Evangelio y de abordar nuestra relación con Dios y con el prójimo. Por un lado, si nosotros creemos de que nuestra misión en esta vida consiste en salir a cazar herejes, me parece que estamos haciendo las cosas mal. Es más, nos estamos comportando como los fariseos del tiempo de Jesús. Porque Dios nos llamó a reivindicar la verdad. ¿Pero de qué manera? Es decir, ¿de qué manera nosotros podemos denunciar al pecado? Con nuestro comportamiento, en la manera en cómo nosotros nos relacionamos con Dios y con el prójimo. Por otra parte, también podemos caer en ser engañadores. Y con esto no estoy hablando de abrazar y de enseñar doctrinas falsas, sino de conscientemente cerrarnos en nuestra propia idea acerca de quién es Dios, de qué es lo que quiere para mí y de qué manera yo me tengo que relacionar con el prójimo. Esa es una manera equivocada y ese es el principio básico de la idolatría, por ejemplo. Por otra parte, muchas veces también tenemos una visión muy caprichosa acerca de quién es Dios y qué es lo que Él quiere para nosotros y qué es lo que, según nosotros, debe hacer con nosotros. Cuando en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta de que todo lo que hizo, hace y está dispuesto a seguir haciendo el Señor por nosotros no es porque nosotros nos lo merecemos ni porque tenemos el derecho a recibirlo, sino porque nos ama.
y porque realmente Él lo quiere así. Y por último, y sin ánimo de ser groseros, entramos en la bobería cuando justamente perdemos el tiempo con cosas irrelevantes, intrascendentes y que no aportan absolutamente nada a nuestra vida espiritual. Por esa misma razón, tenemos que tener en cuenta de que si nosotros queremos vencer a estos 4 fantasmas de la vida, ¿qué tenemos que hacer? Comer la bolita grande del Pac-Man. ¿Y cuál es la bolita grande? Es justamente alimentarnos no solamente del estudio de la palabra de Dios, sino de alimentarnos de una relación con el Señor diaria y constante. Y de esa manera el Espíritu Santo va a tomar posesión de nosotros y Él es el que va a ir como el Pac-Man 2.0 para comerse a todos los fantasmas. Y de esa manera nosotros justamente vamos a poder tener victoria sobre el pecado. Victoria que no es nuestra, sino que es del Señor en y a través de nosotros. Como hemos venido hablando anteriormente en toda esta serie de videos, mencionamos principios fundamentales del reino de Dios a través de ejemplos de la vida cotidiana. Y hemos mencionado también, y vamos a seguir mencionando, ¿por qué no?, cuestiones que tienen que ver también con los videojuegos y la relación que puede tener justamente cada uno de ellos con la vida cristiana. Habíamos mencionado, por ejemplo, cuestiones acerca de el Pac-Man, en donde hablamos de 3 aspectos fundamentales de la vida cristiana mencionados en dicho videojuego. Y hoy te voy a traer 4, no solo 3, sino 4 aspectos fundamentales que también podemos llegar a extraer del Pac-Man. Punto número 1. Habíamos hablado en el video anterior acerca de los puntitos, cada uno de ellos justamente los que el Pac-Man tiene que comer para poder ir ascendiendo de nivel y para poder completar el mismo también. ¿Esto qué enseñanza nos deja a cada uno de nosotros? Pues bien, que para poder ir creciendo en la vida cristiana, poder en cierto modo ascender de nivel, y no por una cuestión de estatus espiritual, sino por una cuestión de ir creciendo en nuestra comunión con Dios, en la manera en cómo nos relacionamos con el prójimo y también en la manera en cómo vamos descubriendo de qué manera Dios quiere que nos relacionemos con Él y con el prójimo, debemos para eso ir paso por paso. Es un proceso que lleva un determinado tiempo, que no se va a lograr ir creciendo de la noche a la mañana, pero para la cual requiere que nosotros pongamos de nuestra parte y que seamos lo suficientemente constantes, perseverantes y disciplinados. Repito, es algo que no se logra de la noche a la mañana, pero que va a requerir de que nosotros pongamos de nuestra parte. Así como el Pac-Man también tiene que comer todos los puntitos para que pueda pasar de nivel. El punto número 2 menciona algo fundamental, que también habíamos hablado acerca de eso en el video anterior. Porque entre todos esos puntitos está la pelotita amarilla a través de la cual nosotros podemos dejar de huir de los fantasmas que quieren matar al Pac-Man y comerlos y dejarlos encapsulados por un determinado tiempo para poder justamente cumplir el cometido de completar el nivel. Ahora bien, ¿a qué representa esa pelotita blanca? Justamente a la manifestación con poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. Y que justamente lo que va a lograr esta manifestación del Espíritu Santo no solamente es ir transformando nuestra vida, nuestro carácter y demás, sino también para poder obtener victorias sobre el pecado, representado justamente en cada uno de los 4 fantasmas que aparecen en el juego. Ahora bien, si tenemos que hablar del punto número 3, ya que nos referimos a los fantasmas, hay algo fundamental, porque sí, es verdad, nosotros cuando comemos la pelotita grande encerramos a los fantasmas, pero ¿durante cuánto tiempo? Por eso es fundamental que entendamos de que la victoria sobre el pecado, mientras estemos en este mundo transitando el día a día, no va a ser algo definitivo. No va a ser una cuestión de que yo me entrego al Señor hoy y para siempre y ya está, ya vencí. Primero porque no vencemos nosotros, vence el Señor en y a través de nosotros. Y segundo porque es algo con lo que vamos a estar lidiando en el día a día. El apóstol Pablo lo decía bien clarito, cada día moro yo.
muero al yo, mejor dicho. Entonces por eso tenemos que entender de que la cuestión del pecado es algo con lo que vamos a estar lidiando de aquí hasta que se dé el fin propiamente dicho. Y por último, el cuarto punto que quería justamente compartir con ustedes tiene que ver con algo que está relacionado con esos famosos fantasmitas. Porque si notaron algo, además de lo mencionado en el video anterior, de los apodos que representan justamente 4 maneras erróneas de ver la vida cristiana, también cada uno de los fantasmas, si se ponen a analizar la pantalla del juego, tienen diferentes patrones de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando se sincronizan, nos acorralan y es imposible salir. Y no solamente eso, sino que si nosotros no prestamos atención al patrón de movimiento y que pensamos que podemos huir de un fantasma de acuerdo a cómo se mueve y dejamos de prestarle atención a la forma en cómo se mueven los otros, chao, nos encerraron y perdemos. Y no solamente eso, sino que también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, porque tanto en el videojuego como en la vida cristiana no podemos pretender decir, bueno, yo lidio con todos los fantasmas menos con uno, que ese es el que más me cuesta, o bueno, eso, no sé, podemos ir negociando. No, olvídate. Ahí no hay tu tía. O vences a todos los fantasmas, o uno solo que te atrape. Exactamente. Por esa misma razón es necesario que tengas estos consejos en cuenta, no de parte mía, sino de parte del Señor a través mío, y esa es la razón por la que estoy compartiendo este video contigo. Dale like y suscríbete al canal si te gustó, activa la campanita para ser notificado de nuevos videos. Te mando un gran abrazo y que Dios te bendiga.